Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios porque hemos podido alabar su nombre. Le doy la bienvenida a todos los que ya entraron. De verdad que el Señor tiene una palabra fresca hoy para nosotros. Lo creemos. Y sabemos que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Por eso le damos gracias a Luisito y a Zenia, porque son los que el Señor va a usar hoy, para ese canal que Dios va a usar para traer la bendición a la iglesia de Rocafuerte. Entonces, Luisito y Zenia, escuchamos lo que Dios tiene para nosotros a través de ustedes. Amén. Amén. Mil gracias, Pastora Esperanza. Amén. Gracias, hermanos de Rocafuerte, por acogernos el día de hoy, especialmente en este día en el que celebramos el último culto de este año 2020. Muchas gracias por eso. Creo que nada más indicado y apropiado que esas alabanzas dando gracias a Dios por este año. Este ha sido un año, creo que difícil, por lo menos diferente para todos. Creo que ha sido un año que ha marcado un antes y un después, especialmente para quienes logramos sobrevivirlo. Amén. Este es un año que para muchas familias ha significado la pérdida de seres queridos. Ha sido un año en que muchas personas han quedado sin trabajo, sin ingresos. Aún las empresas han tenido que reinventarse. De manera que Dios es fiel. Amén. Dios es bueno y nos sigue acompañando y sigue estando al lado nuestro. Nosotros en oración encontramos el tema para compartir con todos ustedes el día de hoy y pues esperamos que esa palabra que el Espíritu nos ha dado sea de bendición para todos los hermanos que integran Rocafuerte y de verdad que sea ojalá un motivador y una palabra de aliento para que a partir no de mañana sino de hoy mismo nos la apropiemos y avancemos en ese camino. Y para eso quiero cederle la palabra a mi señora Zenia para que comience esta primera parte del mensaje y de la enseñanza. Muchas gracias. Gracias a todos. Efectivamente, pues es un gusto compartir este último culto del año, de un año tan especial, ¿no? Que será recordado por todas nuestras generaciones como un año completamente atípico, pero un año en el que sin duda hemos visto la fidelidad, el amor del Señor, su cuidado, su protección. Y quiero empezar haciendo como un recuento de lo que Dios nos ha hablado este año para que, como decía Luis Alberto, lo guardemos en nuestro corazón y veamos hacia dónde Dios nos está llevando. A principio de año, pues Dios nos guardó a todos por familias, nos guardó en nuestros hogares, nos guardó con el fin de protegernos, entre tanto que afuera pasaban tantas cosas difíciles. Y al guardarnos allí por familias, había un propósito, y era precisamente sanar y restaurar las relaciones. Hace unos años Dios me permitió ver, orando por mi hijo mayor, cómo la relación nuestra era como una casa, con mi relación con él, con muros a medio construir, con muros caídos. Y yo, cuando el Señor me mostraba esto, le pedía que me ayudara a levantar los muros de esa relación con mi hijo. Y creo que así han estado muchas relaciones en nuestros hogares, que el Señor utilizó este tiempo para restaurarlas, porque es que Él tiene un propósito en medio de todo esto que estamos viviendo, y es importante que como iglesia seamos entendidos en los tiempos, tengamos discernimiento, le pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para entender lo que está pasando. Los noticieros hacen recuentos de las noticias importantes del año, nacionales e internacionales. Los hijos de Dios tenemos que hacer un recuento de lo que Dios nos está hablando, de las noticias del cielo, para no caminar a tientas, para no caminar a ciegas, sino que caminamos conforme a la luz de la palabra de Dios, a lo que Él nos está diciendo. Entonces, las familias, ese deseo en el corazón de Dios de restaurar el diseño original de las familias, papá, mamá e hijos, de restaurar las relaciones, de volver el corazón
de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, de sanar las heridas, las ofensas, de permitirnos incluso conocernos, porque muchos ni siquiera habíamos llegado a conocernos, y todo esto en medio quizás de dificultades, de roces, de inconvenientes, pero todo esto con un propósito, y es lo importante, que cada cosa que el Señor nos ha permitido vivir este año como iglesia del Señor, como una iglesia profética, porque los proféticos somos aquellos que escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Con el deseo de obedecerlo. Eso somos todos los hijos de Dios. Entonces, había un propósito en esto y era precisamente prepararnos. El Señor nos ha estado preparando. Primero allí en el núcleo de nuestro hogar, sanando nuestras relaciones, y de manera individual, y nos lo dijo también a principio de año, lo estuvo diciendo en general a todo el cuerpo de Cristo, había un propósito, y era que cada uno de nosotros pudiéramos ver nuestro propio corazón y ver a la luz de la palabra, de acuerdo como el Espíritu Santo nos estaba guiando, qué era eso que había en nuestro corazón que no le agradaba al Señor, que era necesario que fuera removido para el tiempo que viene, para lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros y con la iglesia Rocafuerte específicamente. Era necesario que pudiéramos analizar y ver nuestro propio corazón allí en el secreto, en la intimidad con Dios, porque para eso nos dio este tiempo, nos apartó y nos guardó en nuestros hogares, para buscarle, para realmente ver que al guardar nuestro corazón, Él iba a poder hablarnos, al sanar nuestro corazón, iba a poder cumplir en nosotros su propósito. También nos llevó durante este año a vivir situaciones difíciles. Yo hablaba con mi hija que a veces hay batallas que nadie ve, pero son las batallas más difíciles. Hay batallas notorias como una situación económica difícil, como una enfermedad que es visible a quienes nos rodean, pero hay batallas del corazón, que creo que a muchos este año Dios nos ha tenido en esas batallas del corazón que nadie ve, pero son esas batallas de preparación, como hizo el Señor con David, que primero enfrentó al oso y al león para después salir allá afuera a enfrentar al gigante. En este año Dios nos ha tenido muchas batallas del corazón, porque nos ha revelado que en nuestros corazones había envidia, que había ingratitud, que había incredulidad, que aún había idolatría por personas o cosas que ponemos en el lugar de Dios. Nos ha estado revelando todo lo que había allí, y esas batallas silenciosas que hemos librado muchos de nosotros, hermanos, no son más que preparación para lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros y quiere hacer con la iglesia Rocafuerte. Orando por la pastora en el grupo de intercesión en el Café con Dios, nos llevó el Señor. Estábamos orando en el culto del sábado de la iglesia. La pastora nos acompañó, y orando allí por la pastora, Dios nos ponía en el corazón orar porque fuera rodeada de ayudadores. Y eso quedó en nuestro corazón, y empezamos a orar con Luis Alberto, y cuando nos dijeron que íbamos a compartir el día de hoy la palabra, empezamos a orar qué quería el Espíritu Santo, hablarle a la iglesia Rocafuerte, porque definitivamente necesitamos escuchar lo que el Señor está diciendo y obedecerle y caminar guiados por su palabra. Y entonces puso en nuestro corazón empezar, bueno, Señor, ¿qué dice la palabra sobre los ayudadores? Porque siempre cualquier cosa que el Espíritu Santo nos revela, pues debe ser, o que creemos que estamos escuchando la voz de Dios, confrontada contra la palabra. Y entonces lo que encontramos con Luis Alberto es algo muy hermoso que les queremos compartir hoy, y es la necesidad que Dios tiene en este momento y que está planteándole y demandando a la iglesia Rocafuerte. Es lo que creemos que el Señor nos está hablando, lo titulamos ayudadores y colaboradores de Dios. Cuando fuimos a mirar qué significaba ayudador, en un diccionario bíblico encontramos esta definición, y quiero que la escuchemos y vayamos guardando todo esto en nuestro corazón para meditarlo. Dice, uno que es aliado del otro, que le da soporte. Un ayudador es aquel que está junto a otro para darle soporte, para aliarse, para unirse con él. Y la palabra ayudador, o la raíz de la palabra ayudador en la Biblia, es la misma que se utiliza para hablar de la ayuda idónea. Entonces, imagínense cómo
El ayudador es aquel que se compromete, que está junto a otro, que es aliado y que le da soporte. Y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos encontramos con una definición que definitivamente dijimos hasta las piedras hablan. Imagínense que ayudador está definido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que es un pastor que cuida las ovejas, un ayudador, que entre pastores, un tipo de pastores que se llamaban riberiegos, es el que cuida las ovejas, pero el ayudador es el que está después del pastor principal de las ovejas, que ese pastor lo llamaban mayoral, y el ayudador era el pastor que estaba después de él y cuidaba las ovejas. El mayoral era el pastor principal, pero el ayudador era el pastor que después de él tenía la responsabilidad de cuidar, de guiar, de dirigir este grupo de ovejas. Entonces, nos pareció tan hermoso que aún un diccionario común y corriente, no el bíblico, nos esté hablando de lo que Dios está demandando para este tiempo. Ayudador también habla de aquel que refuerza. Miren cómo definitivamente en la obra del Señor es necesario quien venga, se ponga junto al otro, refuerce, soporte, de apoyo. Y también nos habla de aquel que asiste, que protege, que colabora. Dios nos está hablando definitivamente con claridad de lo que nos está demandando. Todo este año ha sido una preparación de nuestro corazón, una preparación de nuestras relaciones en las familias, una preparación aún de nuestra fe para aquello que Él quiere hacer a través de su iglesia. Y preparando esto recordábamos un libro, fue el primer libro que el pastor Diego nos regaló, es un libro muy pequeño y precioso y se llama Dios sana nuestra nación. Lo escribió David Greco y este hombre lo escribió en el 2001. Y miren qué tremendo en esos momentos en que hay circunstancias difíciles, atípicas, únicas que cambian la historia de la humanidad. Y este hombre es latino, pero vivía en Nueva York en el 2001, antes de que sucediera lo de las Torres Gemelas. Y él hacía parte de este movimiento de intercesión, así como ahora lo estamos viviendo, que Dios había levantado. Y los había levantado para rodear Nueva York. Ellos no sabían qué iba a suceder, pero él cuenta en el libro cómo Dios los tenía incluso en la bahía de Nueva York, en barcos, orando por Nueva York, y había un gran movimiento de intercesión porque Dios había inquietado que debían orar. Y él venía preparando ese libro cuando sucede lo de las Torres Gemelas, y Dios le empieza a hablar sobre la necesidad de sanar las naciones. Y quisimos sacar algo que les voy a leer, es una parte muy pequeña que venía a nuestro corazón cuando preparábamos este mensaje, y es parte de lo que Dios está haciendo con la iglesia Rocafuerte, con cada hombre, con cada mujer. Se los quiero leer textual, tal cual está en el libro. Dice: Dios ha preparado en secreto a un grupo de hombres y mujeres que ocuparán posiciones de influencia en sus naciones. Estos serán una evidencia palpable de Dios para sus pueblos, ciudades y naciones. Serán luz en medio de las tinieblas. Algunos son empresarios, otros maestros y otros simples ciudadanos, pero todos siervos de Dios. Todos han pasado por un proceso de purificación del corazón, a través del cual sus motivaciones han sido probadas. Todos tienen algo en común. Dios los ha preparado para ser ejemplo en sus naciones. Serán como José, como Daniel, Esther o Nehemías. Ahora son personas sencillas, pero Dios las levantará a su tiempo. Estos saldrán a sanar sus naciones. Créanme que hace años cuando lo leí y a través del tiempo Dios vuelve y trae ese pasaje a nuestro corazón, y ahora para este día, estos somos nosotros. Esto es la iglesia Rocafuerte, hombres y mujeres que Dios ha venido preparando allí en lo secreto, que hoy somos personas sencillas, pero que Dios nos ha venido preparando en este tiempo, y especialmente este año en que Él aceleró los tiempos, no teníamos tiempo, nos dio el tiempo para estar a solas con Él, para buscarle, para encontrar aquello que Él quería hablar a nuestro corazón, y que por los afanes, por la ansiedad, por el afán en el que vivíamos, no podíamos escuchar.
somos esos hombres y mujeres, ustedes son estos hombres y mujeres de los que ha hablado Dios desde hace ya 20 años prácticamente, fue esta palabra. Hombres y mujeres cuyas motivaciones han sido probadas y que todos tenemos algo en común. Dios nos ha preparado para salir a hacer luz. Dios ha estado reiterando todo este año la palabra de Isaías donde dice que tinieblas cubrirán las naciones, pero que sobre nosotros, sobre la iglesia Rocafuerte, sobre el cuerpo de Cristo ha venido la luz del Señor y que naciones andarán a nuestra luz. De manera que esta preparación no puede ser en vano. Dios nos está haciendo una demanda. Es tiempo de levantarnos a ser los ayudadores y colaboradores de Dios. Y mientras Dios nos prepara a nosotros, a los que hemos sido llamados a servirle, a los que hemos sido llamados para ser comisionados y después enviados a hacer la obra de Dios, también está preparando afuera al mundo. Dios ha estado preparando, por eso es que todo tiene que sincronizarse en este momento y nosotros tenemos que ser apercibidos y despertarnos, porque todas las circunstancias difíciles que afuera se están viviendo, aunque Dios no las propició necesariamente, hay muchas teorías sobre el virus y demás, pero Dios sí las utiliza para preparar los corazones como un terreno fértil, para que nosotros, los hijos de Dios, salgamos a hacer la obra para la cual Él también nos ha estado preparando. Hace poco, y es otra palabra que les quiero compartir, en noviembre de este año en la iglesia Jesucristo Vive Hoy en Cali, estaban en un ayuno, en un tiempo de ayuno y oración, y Dios les habló algo sobre lo que estaba haciendo afuera. A veces, si no vemos con los ojos del Espíritu, y es parte de lo que vamos a hablar hoy, de lo que Dios nos está demandando como ayudadores y colaboradores de Dios, no vamos a poder entender lo que está haciendo. De un lado nos ha estado preparando a nosotros como sus hijos, pero del otro lado, Él ha estado preparando al mundo, disponiendo sus corazones. Y en esta palabra, Dios exhortaba a la iglesia a que no siguiéramos viendo con nuestros ojos naturales, porque donde nosotros vemos dolor y enfermedad, si lo vemos con los ojos de Dios, lo que Dios está viendo es hombres y mujeres que a través de las sanidades milagrosas empiezan a creer en un Dios vivo, en un Dios sanador, que donde nosotros vemos destrucción, incluso por los huracanes, porque han sido tantas cosas este año, donde vemos destrucción, desolación con los ojos naturales, con los ojos del Espíritu. Lo que tenemos que ver es que Dios está cambiando las mentes, todos los esquemas mentales que nos permitían o las estructuras que nos hacían creer que los templos eran y la iglesia eran las construcciones, las edificaciones. No, así no tengamos un templo, Dios nos ha estado preparando para hacer su obra y afuera ha estado preparando al mundo para recibirlo. Que simplemente donde vemos dolor, donde vemos muerte, porque ha habido muchas pérdidas, ya se acerca creo que al 1.800.000 muertos alrededor de todo el mundo a causa del coronavirus, donde nosotros vemos muerte y destrucción, lo que hay en este momento son corazones quebrantados que han reconocido que ni el dinero, ni la ciencia, ni todo lo que humanamente se creía que podía ser la respuesta lo ha sido. Entonces son corazones que están listos y dispuestos para recibir al Señor. O sea, nosotros, esa es la necesidad de como iglesia ser entendidos en los tiempos de lo que Dios está haciendo, porque no podemos desaprovechar este tiempo en el que Dios está preparando al mundo en general en medio de tantas circunstancias difíciles para que estén con corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a conocer de ese Dios vivo. Y mientras tanto, Él nos ha estado preparando a nosotros como sus siervos. Es tiempo de que se levanten los ayudadores y los colaboradores de Dios. En medio de todas estas circunstancias, Dios ha preparado el terreno de aquellos que deben ser salvos, de aquellos que han sido llamados a salvación, pero Él necesita, es una demanda, es urgente. Nosotros le pedíamos a Dios orando que nos diera hasta el tono para compartirles esta palabra. Le decíamos, Señor, ¿en qué tono quieres decirlo? Porque queremos que sea de tu parte. Hermanos, y el tono que sentíamos es de exhortación, es urgente, no hay tiempo, no hay excusas. Hemos sido preparados, hemos sido equipados como los discípulos. El Señor pasó tiempo con ellos, pues el Señor nos dio tiempo de pasar tiempo con Él y aprender y prepararnos y realmente rendir nuestro corazón.
nos ha puesto absolutamente todo, de manera que no tenemos excusa. Es nuestra decisión decir sí o no, es nuestra decisión, pero personalmente no nos podemos perder la gloria eterna de servirle, no les podemos perder el deleite de decirle, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Nos ha preparado, ha dispuesto todo, tiene afuera el terreno listo para salir a hacer la obra que Él nos ha mandado, nos ha demandado hacer. De manera que es tiempo de que se levanten los colaboradores de Dios. Bueno, ¿quiénes creen ustedes que somos esos colaboradores de Dios? Nada más y nada menos que todos los que estamos aquí reunidos. Y específicamente en Rocafuerte, que es para quien el Espíritu preparó este mensaje del día de hoy. Todos, no solamente la pastora Esperanza, no solamente el equipo de liderazgo, todos y cada uno de los hermanos que se congregan en Rocafuerte son colaboradores de Dios, son ayudadores de Dios. Entonces, buscando en la palabra ese fundamento de los colaboradores de Dios, encontramos una cita en Primera de Corintios capítulo 3 y creo que después, para que sea objeto de meditación, pues tenganla presente de pronto escrita por allí, y cada uno después la va a leer y la va a meditar y va a ver, a verse inmerso en esos versículos. Vamos a puntualizar exactamente el versículo 9 y vamos a hablar del 6, pero para ver el contexto quisiera, si ustedes me lo permiten y con su venia, voy a leer desde el versículo 1 de ese capítulo 3 rápidamente lo siguiente. Dice en la versión Dios habla hoy: yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Porque cuando uno afirma yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, están manteniendo criterios puramente humanos. A fin de cuentas, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simplemente servidores, por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Este mismo versículo 9, en la versión Reina Valera, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este es un tiempo, hermanos, en el que Dios, al igual que a la iglesia de Corinto, nos está haciendo una demanda muy importante. Y esta demanda, hermanos, de Rocafuerte, es para todos nosotros. ¿Cuál es? Levantarnos como ayudadores y colaboradores de Dios. Y para esto es necesario, ¿qué? Llegar a la madurez espiritual.
Y escúchense bien, que no estoy hablando de colaboradores de la Pastora Esperanza, colaboradores de Leonardo, colaboradores de cada uno de los que hoy son cabeza de Rocafuerte. Este mensaje es para todos y cada uno de los hermanos que se congregan en Rocafuerte hoy y a quienes amamos y queremos tanto. Fíjense que en los diferentes versículos había algunas expresiones especiales: madurez, debilidad, etcétera. ¿Qué es esa madurez espiritual? ¿Quiénes son maduros espiritualmente? ¿Cómo llegamos a ser maduros espirituales? Y es que para hablar de madurez espiritual es necesario contar con hijos maduros cuando estamos hablando con nuestro Padre, desde nuestro Padre, desde cómo nos ve Él, cómo a través de la Escritura, a través de la palabra encontramos estas citas que son perfectas para el mensaje de hoy. Y es necesario contar con hijos maduros, hijos que estén listos para ejercer su llamado, hijos que estén comprometidos con la obra de Dios. Es que la revelación por el Espíritu de la palabra es la que renueva nuestra mente y es la que nos transforma. Por eso tenemos que ir viendo dónde calificamos como qué tan maduros hijos espirituales somos o qué tanto nos hace falta, porque igual es un camino por recorrer. Y eso es muy importante hacerlo porque es que no es a partir del 1 de enero, por el hecho de que cambie el calendario al 2021, que cambia nuestra vida espiritual y nuestra cercanía a nuestro Padre. Es ya mismo, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar dónde estamos ubicados en esa demanda que el Señor nos hace. El verdadero crecimiento espiritual requiere de la palabra de Dios. Y por supuesto, vivir en el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Dios desea revelarnos verdades profundas en su palabra y no quedarnos solo con un conocimiento superficial de la palabra, no quedarnos solo, ay sí, hoy ya cumplí con leer la palabra, ya hoy leí todo el capítulo, ni siquiera fueron 5 versículos, me leí todo el capítulo del 1 de Corintios. No, tenemos que superar esos niveles de bebés espirituales para comenzar a caminar hacia la madurez espiritual. Y ahí sí comenzar a cubrir estas demandas que nuestro Padre nos impone para ser esos colaboradores de Dios, porque es un compromiso muy grande el que tenemos como colaboradores de Dios. El Señor nos está confrontando para el tiempo que viene, porque no podemos seguir en nuestra vida mundana, en nuestra carnalidad, en dejarnos más bien contaminar por el mundo que nosotros aportarle al mundo a que salgan de allí y vengan al mundo del espíritu. Y es necesario entonces ser cada vez más espirituales y avanzar en ese camino de madurez espiritual para recibir su dirección y su guía. Y por supuesto, quizás lo más importante, que es en lo que se traduce este camino, para dar fruto. Pero adicionalmente a la madurez espiritual, hay un elemento fundamental en estos versículos que se refiere a la unidad del espíritu. Y es que no puede haber disensiones, no puede haber rivalidad, no puede haber enfrentamientos, no puede haber celos dentro de ese trabajo que estamos haciendo y al cual nos estamos refiriendo hoy. Si volvemos a revisar, permítanme un minuto, el versículo 3 de este capítulo 3 que acabamos de leer,
dice de la siguiente manera, dice, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Entonces, hermanos, debemos entender que esa madurez espiritual que buscamos alcanzar es para poner al servicio de la obra de Dios. No es el equipo de intercesores o el equipo de alabanza o el equipo de altares o el de matrimonios o el de líderes, todos ellos considerados como apoyo de la pastora. No, somos colaboradores de Dios, de Dios. Y como bien lo estaba explicando Senia hace un momento, el Señor ha venido preparando no solamente a sus hijos para ser sus colaboradores, sino a aquellos que están necesitados en el mundo de recibir esa palabra, ese mensaje y esa ayuda inminentemente urgente. Dios este año más que nunca ha despertado la unidad de la iglesia para clamar, para interceder, para evangelizar. De manera que si entendemos claramente todo el marco que esto nos impone, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Aquí no hay lugar para contiendas, para rivalidades, para celos, entre comillas, de lo que hace el uno o hace el otro. O de pronto es que yo considero que hice un buen trabajo y no me reconocieron. No, es un trabajo en el que todos caminamos, en el que todos crecemos, pero dentro de la misma unidad de espíritu y unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, existen llamados, existen comisionamientos, unos estamos llamados a sembrar, como lo decía la palabra, otros a recoger, pero el crecimiento finalmente lo da Dios. Este es un trabajo en el que todos aportamos, en el que todos aportamos nuestro granito, ayudamos a construir el muro, pero Dios es el que en definitiva permite ese crecimiento que espera de sus hijos. Quisiera leerles una reflexión que encontramos en una de las bibliografías y dice de la siguiente manera, es un mensaje que nos parece interesante, importante para hoy. El que planta y el que riega son uno, empleados por un maestro, encargados de la misma revelación, ocupados en una obra y dedicados a una intención. Tienen sus dones diferentes del mismo espíritu, para los mismos propósitos, y deben ejecutar de todo corazón la misma intención. Es un mensaje que nos sirve de conclusión y de corolario a lo que es el tipo de unidad que debemos buscar. Y es que todos finalmente trabajamos por ese propósito dentro del llamado que nuestro Padre ha puesto en cada uno de nosotros. ¿En quiénes? En todos los que sirven a Dios, todos los que servimos a Dios. Quien sirve a Dios obra con Dios para promover los propósitos de su gloria y la salvación de almas. Y aquel que conoce su obra se ocupará de que no laboren en vano. Son empleados en su viña, en su casa, y él se ocupará cuidadosamente de ellos. Nuestro Padre se ocupará de cada uno de nosotros, que se ocupa a su vez de buscar la salvación de esas almas que para nuestro Padre son todas preciosas. El versículo 9 del capítulo 3 de Primera de Corintios dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esta es la versión Reina Valera. Entonces, quisiera explorar muy brevemente cómo nos ve Dios a los que ha llamado a servirles. En otras versiones, este mismo versículo
se refiere a colaboradores de Dios, trabajadores de Dios. Se refiere a que trabajamos con Dios y para Él, y nos habla de servidores y de que somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. De otra parte, ¿cómo ve Dios a sus otros hijos? Los ve, según este pasaje, como cultivos, labranza, campo, huerto, campo de trigo del cual Dios es dueño, o sembrado que pertenece a Dios. Veamos cómo ese pueblo al que necesitamos y queremos llegar es de Él, le pertenece a Dios, así como nosotros estamos trabajando al servicio de Dios, ese pueblo le pertenece también a Dios. De otra parte lo ve como edificio, construcción, pero avanzando en ese concepto, edificio construido por Dios, construcción que pertenece a Dios. Veamos que es sumamente claro que estamos trabajando todos en un gran equipo dentro del cuerpo de Cristo para Él, colaborando para Dios, ayudando para Dios, dentro del propósito que Él tiene en nosotros y con lo que Él puso en cada uno, porque no todos vamos a hacer lo mismo. Este es un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, es un equipo donde cada uno aporta su grano con excelencia de lo que mejor sabe hacer, hacerlo para Dios. De manera que, iglesia, este es un tiempo en el que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, debe levantarse en el llamado de Dios para sus vidas, a caminar conforme al propósito y diseño divinos. Dios les entregó una parte del muro que debemos construir. Cada uno hágalo con excelencia. Rodeen a la pastora Esperanza. Dios ha confirmado en cada uno llamados como profetas, otros pastores, maestros, evangelistas, claramente a muchos intercesores. Recordemos la palabra en Efesios 4 que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la obra que nosotros debemos enfrentar con valentía y debemos levantarnos para colaborar a Dios desde el llamado que Él a cada uno nos ha dado. La palabra también dice en Romanos 12:6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es tiempo de que cada uno de los hermanos de Rocafuerte, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, nos levantemos, el que enseña a enseñar, el que sirve a servir. Amén. El que Dios le ha dado don de sanidades, a orar por los enfermos, aquel que Dios ha puesto este espíritu de oración, de intercesión, esa carga para clamar, para interceder, a interceder y a rodear a la pastora, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dios está levantando llamados, propósitos para este tiempo, ha venido preparándonos, nos ha venido equipando. Yo escuchaba en la vigilia, cuando el pastor Diego empezó a orar por las personas que estaban con atención y con agrado, y como Dios confirmando a nuestro corazón lo que queríamos compartirles, como el Señor en las palabras proféticas habló de propósitos, habló de destino, habló de llamados. Yo escuché claramente hablar
sobre ministerios proféticos, sobre evangelistas, sobre maestros, o sea, palabras muy, muy concretas, hablando de llamados, hablando de propósitos, de manera que es un tiempo en el que el Señor nos ha restaurado, nos ha permitido ver nuestro propio corazón, nos ha permitido sanar en medio de nuestras familias aquello que estaba roto, las heridas, nos ha permitido a solas con Él ser enseñados, nos ha permitido prepararnos para dar fruto, pero todo esto tiene un propósito y es que nos levantemos, hermanos, cada uno de nosotros, desde el lugar donde Dios nos ha puesto, allí donde nos puso, en Girón, en Santander, en Bogotá, en Cúcuta, en cualquier rincón de la nación y de las naciones, porque la tecnología nos va a permitir llegar a sitios donde nunca creímos que íbamos a poder llegar tan fácil, a hacer aquello que Dios nos está demandando hacer. El pastor Diego les hablaba que viene el llamado del Señor y primero venir como la convicción, pero las personas afuera empiezan a reconocer en nosotros ese llamado de Dios y viene el comisionamiento y el Señor pues nos envía, pero es necesario que entendamos la demanda que el Señor nos está haciendo para levantarnos a colaborar con Él en aquello que Él nos ha estado preparando para hacer. Y es nuestra oración. Nos unimos con Luis Alberto en este tiempo para orar por la iglesia Rocafuerte, creyendo en lo que el Señor está haciendo sobre cada uno de ustedes, creyendo que es un tiempo poderoso en el que el Señor quiere levantar a hombres y mujeres que han sido preparados en el secreto, que muchos han sido incluso pasados por la prensa como el olivo para sacar un aceite puro, precioso, que hombres y mujeres que han pasado por tribulación, por dificultad, porque la palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, hombres y mujeres preparados para salir a impactar a Girón, a Santander, a Colombia, a las naciones. Dios hablaba de ideas, de creatividad que ha puesto en los jóvenes y lo representaba en Andrés, en los jóvenes para salir a impactar el mundo que está esperando porque se levanten los hijos de Dios a resplandecer. Iglesia, oramos que sobre cada uno de ustedes el Señor revele su propósito, revele su diseño profético con sus familias. Bendecimos a cada familia, bendecimos a cada varón para que se levanten los diseños de Dios, bendecimos a cada mujer para que se levante en los diseños de Dios para su vida, bendecimos a cada niño, a cada niña, a cada joven, a cada persona de la iglesia Rocafuerte, para que sea el Señor revelando a sus corazones sus propósitos eternos y para que cada uno tomemos la decisión firme, valiente de decir al Señor, aquí estoy, he aquí, envíame a mí, Señor. Hermanos, no miremos con los ojos naturales. No miremos las circunstancias porque dudamos de lo que el Señor puede hacer a través nuestro. No somos nosotros. Es la gloria que nos llena. Somos todos vasijas de barro, pero la única diferencia es la gloria que nos llena. Los bendecimos, Iglesia Rocafuerte. Los bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pastor Esperanza, mil gracias por habernos invitado el día de hoy a compartir con usted y con la iglesia. La bendecimos, pastora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hermanos de Rocafuerte, pastora, Dios les bendiga y les conceda un feliz año 2021. Les amamos. Bendiciones. Amén.